Bueno, como los dos pensadores que vamos a trabajar pertenecen a la generación del 37, podemos brevemente caracterizar a este movimiento o a esta generación. Primero lo que tenemos que decir es que era un grupo de intelectuales que se reunían, que se nucleaban en el Salón Literario de Marcos Sastre en Buenos Aires a partir del 37, 1837, de ahí viene su nombre. Tenían una ideología romántica y eso se plasmaba tanto en sus escritos, en sus lecturas y discusiones y en su forma de entender el mundo. Entonces, algunos de los integrantes de esta generación que podemos nombrar pueden ser Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel López, José Mármol, Félix Frías, entre otros. Sarmiento está, pero está alejado espacialmente del grupo. O sea, recién va a conocer Buenos Aires en el 52, 1852, luego de la caída de Rosas. Entonces, se da en un contexto de un Estado institucionalizador, es decir, aquel Estado post-revoluciones rivadavianas que estaban inspiradas en las ideas ilustradas y que tenía mucha confianza en el papel del Estado, con la capacidad y con el derecho de poder incidir en muchas de las facetas sociales. Por eso decimos entonces que esta generación romántica del 37 se fue gestando en las instituciones educativas rivadavianas. Por ejemplo, el Colegio de Ciencias Morales, siempre lo decimos, que después se transforman en Nacional de Buenos Aires, y también recordemos la Universidad de Buenos Aires con esa reforma rivadaviana que lo impulsa. Entonces, tenemos a esta nueva generación que va tomando un carácter nacional. Pensemos que hay un montón de becados que vienen de las provincias a Buenos Aires. Entonces, en ese clima cultural se va gestando una identidad nacional, o al menos un carácter nacional que después cada uno de estos pensadores van a tratar de proyectarse para establecer cuál sería la identidad cultural que debe tener el país. Entonces, los primeros egresados del colegio y también de la Universidad de Buenos Aires es el primer grupo de intelectuales post-revolución, podemos decir, con una conciencia nacional. Otro dato muy importante que impacta e incide mucho es el romanticismo de Echeverría, en el sentido de llega en 1830, da a conocer algunas producciones poéticas a la prensa porteña y queda bien posicionado. Pensemos que Echeverría viene de un viaje de 5 años por Francia, donde fue a estudiar, estuvo en contacto con los debates intelectuales de ese momento, el mundo literario también. Entonces trae esas ideas y esta generación se empieza a constituir en torno a ella. Los escritores de la generación romántica del 37 escribían de todos los géneros. Tenemos historia, economía, tenemos novelas, tenemos drama, tenemos poesía, periodismo político, filosofía, pero todos tenían como un eje en común, que era el de la nación. Decíamos que con la Ilustración vamos a ver la emancipación política, tendríamos que ver con el romanticismo la emancipación cultural. Entonces, ese era el tema de discusión. Las lecturas y los debates, las intensas discusiones del grupo giraban en torno a lo nacional. Incluso el mismo Alberdi, cuando inaugura, en su discurso inaugural de Salón Literario en el 37, plantea eso, el estudio de lo nacional como la meta primordial de ese grupo. Y también pensemos que lo nacional es un tópico por excelencia del romanticismo. Ya vimos las características del romanticismo y lo nacional estaba ahí. Entonces, este grupo se proponía completar la Revolución de Mayo, pero en terreno intelectual, y se contraponían a la generación intelectual anterior, la generación de los rivadavia, que estaban muy atados a las ideas ilustradas. La crítica que le hacen a los rivadavianos eran que tomaban las ideas ilustradas pero no las asimilaban a un contexto, se quedaban con esas ideas en el aire. Y el estudio de la propia realidad también es un tema muy romántico. Entonces reconocen la necesidad de pensar, de estudiar, de poder analizar la realidad argentina, la propia realidad en esas circunstancias específicas. Podemos plantear algunas preguntas que son directrices en todos sus estudios. Primero puede ser, ¿cuáles son los obstáculos para la institucionalización de un orden político liberal? Otra de las preguntas, ¿cómo hacer ante el caos de las guerras civiles para efectivamente instalar un orden que inscriba a la Argentina en el camino del progreso político y económico? Entonces, claro, la revolución era una revolución política, pero faltaba algo, faltaba completarla en terreno cultural, en terreno de la identidad.
Esta generación que nace aproximadamente entre 1805 y 1821 son los hijos de la revolución. Ya no van a continuarla en terreno de las armas, sino van a continuarla en terreno intelectual. Esa era su misión. Porque, a ver, los entusiasmos tras la independencia política se apagaron pronto porque los objetivos que se plantearon no se lograron. E incluso el optimismo ilustrado poco a poco se empieza a dar cuenta que la realidad no es otra cosa que una guerra entre unitarios y federales. La libertad, la emancipación política con España no trajo ningún cambio sustancial en la estructura de la sociedad. Es como pasar de una dictadura, dicen la dictadura de los españoles, a otra dictadura, la dictadura de los criollos. Entonces el estudio, el análisis de la propia realidad tenía como objetivo ver qué sucedía en las entrañas mismas de la Argentina. Porque solamente tomando conciencia, sabiendo lo que hay de malo, para poder extirparlo y después prevenir que no suceda, para poder actuar. Está muy bien querer transformar la realidad, pero primero hay que estudiarla. Y luego, para construir una cultura, también tenemos que empezar a construir todos los dispositivos y todas las disciplinas que la constituyen. Entonces tiene que haber una literatura latinoamericana, una filosofía americana, una gramática, una historia, una política, una constitución. Vamos a ver Alberdi lo que plantea también, es tener una constitución de acuerdo al carácter del país, al carácter del pueblo. Hay una idea directriz, están muy bien, pero hay que pensar también la propia realidad. Y bien, esta generación en un principio está a favor de Rosas. Pensemos que Rosas toma el poder para restaurar el orden post ejecución a Dorrego en 1829. Luego otra vez el segundo mandato de Rosas es en 1835. Entonces quizás en un primer periodo estos pensadores estaban de acuerdo con Rosas. Incluso querían acercarse para poder influir intelectualmente, pero Rosas ya tenía su intelectual, un tal Pedro de Angelis, que incluso miraba de mala manera a estos jóvenes que querían acercarse. Entonces los intelectuales rosistas no comulgaron con la generación del 37, la generación del 37 se vio perseguida por el sistema rosista y es por eso también que se explica un poco los exilios. Vamos a ver el exilio de Sarmiento en Chile, el exilio en Uruguay de Alberdi, y es en el exilio donde hay mucha producción literaria contra el régimen racista. Vamos a ver entonces Facundo de Sarmiento